Continuemos. Ahí les puse entonces la mortalidad y estas complicaciones que se dan asociadas a la diabetes. Entonces, la mayoría de estos pacientes con diabetes que van a presentar enfermedad aterosclerótica Y me sirve para el corto que trabajo. enfermedad de las arterias coronarias, principalmente. Ya sea brincando o sin brincar. Un 75%. O también, algunas de esas personas desarrollan enfermedad periférica, ¿verdad? Que es aterosclerosis en las arterias periféricas. O enfermedad cerebrovascular, que la gente llama popularmente derrame. Aterosclerosis. ¿No vino la clase pasada? Les digo, pero yo no O sea, que son una serie de acumulaciones de materiales en las paredes de las arterias. Entonces son lípidos, plaquetas, calcio, el músculo prolifera, entonces se hace como un tumor en la pared de la arteria que cierra entonces el paso de la sangre. Sigue el paso de la sangre. Por ejemplo, en los coronarios, esas obstrucciones llevan a infartos. O si es en el cerebro, las obstrucciones llevan a enfermedad cerebrovascular. Bueno, también ya dijimos que la enfermedad renal es una causa común de mortalidad por la asociada diabetes y infecciones en las encías. Por eso es que digamos, ellos están como, las personas que están como en estado pretrombótico, por lo de la parte de aterosclerosis. No necesariamente. Protrombótico quiere decir que se aumentan proteínas que producen o que favorecen la coagulación de la sangre. La aterosclerosis es que la pared de las arterias se va aumentando, se va engrosando, se nota como un tumor en la pared. Y eso hace que no pase la sangre, pero también esas personas son más propensas a formar coágulos. Entonces puede ser que yo tenga una arteria así tapadilla y viene un trombo y se pega ahí y ya no pasa la sangre. Entonces estado protrombótico, eso se mide con urinógeno principalmente. ¿Es la proteína C reactiva? Proteína C reactiva es un indicador de inflamación. Y los trombos se favorecen por el aumento del urinógeno. El urinógeno es uno de los componentes de la cascada de coagulación. Eso que cuando uno se corta y hay que comprimir la zona, ¿verdad? Para que se pone un pago y no la dejamos desangrar. Bueno, pues eso se puede formar en algunas personas en la sangre. Bueno, entonces vamos a hablar ya más de lo que está relacionado con la actividad física. Hay varias publicaciones, está esta que es bastante reciente. Yo les puse ahí por si después quieren buscarla, porque era del año pasado. O está esa otra que es sobre este simbolito de la Asociación Mexicana de Diabetes, que por cierto, ellos tienen una parte de la página, tienen una página que está en español y tienen materiales educativos, no solamente cosas científicas, sino que también tienen para apoyar a la gente diabética y a los profesionales que van a trabajar con ellos. Entonces, primero recordar esto, que ya hablamos un poquito, pero para que nos entendamos, aquí están los glúteos, ¿verdad? Esta es la membrana de la fibra muscular. Aquí están los glúteos en las vesículas intracelulares, ¿verdad? Cuando la insulina se une a su receptor, y el receptor de insulina, ¿verdad? Se une a su receptor, genera una cascada de señalización que moviliza los glúteos. Eso es lo que ya sabemos. Pero ahora lo importante y lo interesante es que la contracción muscular en ejercicio va a aumentar la concentración de calcio, ya sabemos, la contracción muscular aumenta la concentración de calcio, también aumenta la AMP quinasa, que ya les ¿verdad? Que está asociada a la hidrólisis del ATP, esto es AMP, el AMP estimula la AMP quinasa, y la calcio carnodulina quinasa. Entonces, calcio y sobre todo la AMP quinasa son dos de los factores
estimulados por el ejercicio que movilizan los glúteos. Y vean que a mí me gusta este dibujo porque esta cascada es diferente a esta. Entonces, aunque la persona tenga resistencia a la insulina, aunque esta cascada esté alterada o el receptor de insulina esté alterado, el ejercicio por otro mecanismo diferente moviliza los glúteos. Entonces, en la gran importancia, si hay una enfermedad que se puede prevenir con ejercicio, es la diabetes. Y tratar también. Porque estamos movilizando glúteos, aunque esto esté alterado y aunque la insulina no esté baja. ¿No? Porque no tiene que ver con la insulina, sino que tiene que ver con otra cascada. Y aquí está lo mismo. Vean que aquí están los mismos factores, el AMP quinasa y la calcio-carnitina quinasa, nosotros no los vamos a ver, donde el ejercicio, al estimular la fibra muscular, moviliza los glúteos y aumenta la captación de glucosa. Entonces, el ejercicio ayuda al control de la glicemia, tanto en personas prediabéticas como en personas diabéticas. Bueno, y ahí ya los estudios, que eso era, antes era más molecular, pero aquí ya están los estudios. Yo escogí este, ¿verdad? Porque el ejercicio puede tener efectos agudos, ¿verdad? Cuando lo estoy haciendo, experimento una serie de cambios, pero también adaptaciones al entrenamiento. Entonces, las dos cosas favorecen. Entonces, por ejemplo, esta es la glucosa. Esta es la concentración de glucosa en la sangre, y esto es la glicemia de diferentes tipos de personas. Entonces, aquí están descritas. Los circulitos estos, que no están rellenos, son las personas que no hicieron ejercicio. Los triangulitos son las personas que hicieron ejercicio el día anterior a ese examen. Y los circulitos negros son las personas que hicieron ejercicio ese día y después comieron, o antes. Puede ser antes o después de comer. Pero entonces, ya sabemos que después de comer, la glicemia aumenta y la insulina aumenta, ¿verdad? Bueno, pues el día que se hace ejercicio cercano a la ingesta de alimentos, los circulitos negros son los que tuvieron la glicemia más baja por varias horas y son los que tuvieron la insulina más baja por varias horas. Entonces hay un efecto agudo que es una menor hiperglicemia postprandial. ¿Está claro? Todo lo que dije. Tienen que conocer todos esos términos. Menor hiperglicemia, o sea, se sube menos el glicemia, postprandial, después de comer. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante porque sabemos que la insulina alta va a favorecer la lipogénesis, ¿verdad? La acumulación de grasa en el tejido adiposo, inhibe la lipólisis, etc. Entonces, teniendo la insulina más baja durante todo el día, porque deben que lleva por 8 horas, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y tener la glicemia más baja, pues también, ¿verdad? Que no se suba tanto cuando uno come, porque ya dijimos que la glucosa produce glucotoxicidad. Entonces, si cada vez que comemos se sube menos, eso es una ventaja. Entonces, en este caso específico, una sesión de ejercicio redujo la hiperglicemia bastante, un 40%, hasta por 24 horas. Aquí no está todo, pero hasta por 24 horas. Profe, una pregunta. Digamos, nosotros habíamos visto en la clase de grasas, creo que del primer examen, de que una forma, bueno, si uno está haciendo un ejercicio no vigoroso, más bien completamente lo contrario, moderado o por abajo del 50% de consumo máximo de oxígeno, y uno lo va a hacer en ayunas, pues, es más fácil, digamos, quemar grasa. Entonces, en un caso de una persona que tenga esta enfermedad metabólica, que digamos tienen diabetes y además tienen como obesidad, no es recomendado hacer ejercicio. Es que ya cuando estamos con diabetes hay que tener mucho cuidado, porque
si está usando un hipoglicemiante de la persona, está usando una insulina, puede más bien bajarse más la glicemia de la cuerpo. Y las emergencias de los diabéticos no son por hipoglicemia, son por hipoglicemia. Entonces, cuando uno está trabajando con una persona diabética, hay que tener mucho cuidado, por eso hay que medir la glicemia, ojalá antes, durante y después del ejercicio. Pero una persona con obesidad se puede hacer ese trabajo. Profe, la única forma de Inclusive medirlo. hay gente diabética que lo hace, lo que pasa es que es peligroso. O personas que no saben que es anemia. Profe, ¿Sí? la única forma de medirlo es por medio de, digamos, de pulsarse el dedo. La glicemia. No. Eso es para facilidad, Sí, porque eso lo uno conozco. obtiene el resultado inmediato. Pero digamos en un laboratorio, la prueba precisa es que a uno le saca un tubito con sangre y se hace el análisis con un espectrofotómetro. Ah, ok, pero digamos, para estas pruebas en gimnasio, ejercicio. La más sencilla, digamos. En gimnasio sí, porque lo puede hacer usted. Ajá. Sacarle sangre a una persona y llevarlo a un aparato carísimo y Eso me tener todos los refería. cuidados de laboratorio, esos son los microbiólogos. Ujú. Ah, Mientras que las las personas diabéticas tienen los aparatitos, la gran mayoría. Entonces ellos se pueden hacer. Ellos mismos se las hacen. Bueno, Dios. esto es la respuesta de la glucosa. Eso fue en diabéticos tipo 1. La respuesta de la glucosa a diferentes intensidades de ejercicio. Entonces aquí estaba la frecuencia cardíaca y la glucosa, respuesta a la glucosa. Entonces vean que a un ejercicio de leve a moderado, pero prolongado, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Que más bien se baje la glicemia, ¿verdad? Porque ya sabemos que la captación de glucosa está aumentada por el mecanismo que vimos antes, durante el ejercicio. Entonces, aunque sea de leve a moderado, pero si lo prolongamos, la glicemia puede bajar. ¿Okay? Ahora, si es un ejercicio combinado, de moderado a intenso, como algunos deportes, ¿verdad? Fútbol, digamos que por periodos hay que correr mucho y por periodos se viene ahí la persona caminando, ¿verdad? Bueno, algunos caminan todo el partido, ¿verdad? Oiga, bravo. Dígales, madre, defiéndame. Bueno, el asunto es que cuando es así, ¿verdad? Como la mayoría de los deportes son así, ¿verdad? Que hay periodos más intensos que otros. Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Esos son los picos de frecuencia cardíaca cuando aumenta la intensidad del ejercicio y luego cuando baja. Entonces, podemos tener cualquiera de estas dos respuestas. O subió la glicemia o bajó la glicemia. Eso es muy variable en las personas. Pero por eso hay que retomarlo. Y en el ejercicio intenso, por ejemplo en el HIIT o otros ejercicios intensos, ¿verdad? Más bien la glicemia sube. ¿Por qué? Porque esos ejercicios intensos, primero que son de corta duración y segundo, elevan mucho la actividad simpática y el sistema simpático estimula la glucogenólisis hepática. Entonces el hígado libera más glucosa a la sangre. Entonces, en los ejercicios muy intensos pero de corta duración, más bien la glicemia podría tender a subir. Ahí no habría tanta preocupación durante el ejercicio. Habría que ver después cómo responde la persona dependiendo de cómo está. Bueno, y aquí lo que hay es una descripción de las comidas. Pero eso lo vamos a entrar, nos interesa la parte de ejercicio. ¿Ok? Bueno, como les decía, si alguien se beneficia del ejercicio, son las personas con prediabetes o con riesgo de diabetes y las personas diabéticas. Entonces, la prevención en diabetes es súper importante porque ya sabemos que la diabetes no se cura y que trae consecuencias muy serias para diferentes órganos, ¿verdad? Entonces, lo primero es prevención. Alrededor del año 2000, yo puse el estudio original. No, 2002, sí, por ahí, por el año 2000 comenzaron a hacer esta investigación. Esa investigación lo que cogieron fue un grupo de personas que eran prediabéticas y las siguieron hasta por 4 años,
con un promedio de 2.8 años. Pero era un grupo grande de personas que las siguieron 4 años, eran prediabéticas cuando comenzaron el estudio. Y los dividieron en 3 grupos. A una les dieron placebo. El placebo fue darle las recomendaciones que siempre se les dan a las personas diabéticas, o sea, bajar en los carbohidratos y grasas y hacer actividad física. Punto. A otro grupo le dieron metformina, que ya dijimos que es uno de los medicamentos más usados para tratar la diabetes, o sea, un hipoglicemiante. Y a otro grupo, cambios en el estilo de vida. Pero aquí no fue que nada más les dijeron, ¿verdad? En todos los grupos les decía las recomendaciones, en este no. En este se aseguraron que la persona hiciera ejercicio y que ingiriera alimentos de la forma recomendada. Esta es la incidencia de diabetes. Entonces, por supuesto que el placebo, las personas nunca hacen caso. Son los que fueron desarrollando más diabetes a lo largo de los años. O sea, la incidencia es la aparición de nuevos casos, ¿verdad? La incidencia de diabetes mucho más alta que con la metformina, pero la metformina más alta que cambios en los estilos de vida. Entonces, desde esa época, necesito que se publicó ese estudio, hay miles, yo les puse por aquí otro, que se publicó este año, con lo mismo, el ejercicio ayuda a prevenir la diabetes. Y entonces esto es un metaanálisis, ya porque hay muchos estudios, ¿verdad? Pero escogieron unos poquitos, porque todos estos estudios son, inclusive este es de un programa, se llama así, Programa de Investigación para la Prevención de la Diabetes, está por aquí. Y los otros también son estudios muy grandes, de poblaciones muy grandes que han hecho, para ver la incidencia o la prevalencia de la diabetes. Entonces vean que aquí está, a favor del estilo de vida, a favor de la metformina. Bueno, la mayoría de estudios dicen que por cambios en el estilo de vida se previene la diabetes. Eso es lo que está diciendo este metaanálisis que se publicó este año. O sea que hay mucha evidencia que nos está diciendo que hay que prevenir antes de que la persona desarrolle esa diabetes, porque entonces si vienen problemas como los que vimos antes de todas esas complicaciones. No, iba a preguntar eso, que digamos, los cambios de vida son nada más sin medicamento, en los estudios. Sí, por eso hay poquitos, ¿verdad? Porque para la prediabetes no necesariamente hay que dar tratamiento. Entonces lo que se está viendo es que con solo cambiar la alimentación y hacer ejercicio se puede prevenir la diabetes. Algunos están a favor de dar medicamento, otros no. Profe, y bueno, usted ha dicho que la diabetes entonces no se cura ni se revierte, pero la prediabetes, esa tendencia a tener diabetes tampoco... Por eso esos estudios, ¿verdad? Ahí lo que está diciendo es que en un alto porcentaje, 58% prevención de diabetes, con cambios en el estilo de vida. Ok, pero digamos, si yo, no sé, tuviera tendencia a ser prediabético, a ser diabético, entonces tengo prediabetes. Sí. Si yo hago cambios en mi estilo de vida, o sea, puedo erradicar ese parámetro de decir yo tener la prediabetes. Bueno, erradicar, no podemos decir erradicar, ¿verdad? Okay. Porque lo que se bajó fue un 58% de incidencia, o sea que no en todas las personas funciona. Pero si lo comparamos con el 31% del medicamento, está mejor esto. Entonces no es que en todo el mundo, hay que seguir viendo y hay que ver qué otros factores de riesgo, porque ya vimos que la diabetes, el factor de riesgo principal es la obesidad. Entonces, la recomendación es muy importante, control de la obesidad. Entonces, una de las recomendaciones es que sí, ojalá bajar de peso, si la persona está obesa. O quitar otros factores de riesgo, si la persona tuviera otros factores de riesgo. Entonces, no es que un 100% se elimina la probabilidad de desarrollar diabetes.
Ahí está. Y esto es unas curvas que hicieron de sobrevivencia según el tiempo de sedentarismo, para que veamos el problema del sedentarismo. Entonces, aquí está en horas por día las personas que estaban sedentarias. Entonces, en horas por día, las personas que sobrevivieron a la diabetes era más baja. Esos son los años de seguimiento, ¿verdad? Entonces, vean que son un montón, hasta 15 años siguieron a las personas y fueron muriendo, ¿verdad? Entonces lo que midieron fue la sobrevivencia. Las personas más sedentarias, las que tenían más de 9 horas al día de sedentarismo, son las que sobrevivieron menos, ¿ok? Y las que tenían menos horas de sedentarismo, menos de 7 horas de sedentarismo al día. Sedentarismo quiere decir estar sentados sin moverse, ¿verdad? Entonces, siempre había mortalidad, obviamente, ¿verdad? Porque es una enfermedad que ocasiona complicaciones serias, pero es mucho menor que tanto en prediabetes como en diabetes. En los dos casos se aplica. Más como un 20% de los igual. Sí, aquí está el porcentaje sobre sí, a lo largo del tiempo, ¿verdad? Son muchos años de seguimiento de esas personas que eran prediabéticas o que eran diabéticas. Entonces vean la importancia, ¿verdad? El impacto que, digamos, ustedes pueden tener, ya sea en prevenir esto, o en colaborar con el tratamiento de la diabetes. O sea, que el ejercicio es una estrategia más terapéutica en la diabetes, igual que se tiene que usar la metformina o la insulina y comer bien, también el ejercicio es parte de todo eso. Efectos agudos del ejercicio, para ir resumiendo: aumenta la disponibilidad de óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿saben? ¿Verdad? Recordemos que aquí no es solamente controlar la glicemia, sino todas las otras comorbilidades que están asociadas a esto, ¿verdad? La hipertensión, etc. Entonces, tener una mayor capacidad vasodilatadora es muy importante en estas personas, se previene la hipertensión. Hipotensión post-ejercicio, que lo habíamos visto cuando hablamos del sistema cardiovascular, que la presión se mantiene baja por varias horas después de una sesión de ejercicio. Y en las personas hipertensas el efecto no es grande. Cuando vean hipertensión lo vamos a estudiar también. El EPOC, que es el gasto energético post-ejercicio o en exceso, ¿verdad? Post-ejercicio, también, por eso nos ayuda a controlar la obesidad. Aumento de la oxidación de carbohidratos, ya sabemos, en gases. Mejoría de la sensibilidad a la insulina, y ya vimos estudios donde claramente se reducía la glicemia. En algunos estudios dicen que hasta 72 horas post ejercicio, ¿verdad? Y también la hiperinsulina. Y eso va a depender de la intensidad del ejercicio. Entonces ese es el otro punto, ¿verdad? La intensidad del ejercicio que se recomienda hacer. Y ya ejercicio sistemático, o sea, como adaptación al entrenamiento, también tenemos la sensibilidad de la insulina mejorada. ¿Por qué será? Porque parece que se sintetizan más GLUTs. Ya como adaptación al entrenamiento, se sintetizan más GLUTs, entonces se puede movilizar más GLUTs a la membrana. También mejora la función secretora de las células beta al páncreas, como una adaptación al entrenamiento. Por supuesto, ya vimos con unos gráficos que hay un mejor control de la glicemia postprandial, especialmente después de comer, ¿verdad? Y menor hemoglobina glicosilada e hiperinsulinemia. Reducción de todas las complicaciones prácticamente. Seguramente ustedes vieron esto cuando hablaron de las enfermedades cardiovasculares. Porque entonces el ejercicio no solo tiene un impacto en la diabetes, sino en todos los factores de riesgo que están ahí. Incluyendo, todo esto se ha estudiado en los diabéticos, incluyendo personas que no bajaron de peso, pero sí previvieron esas comorbilidades. Entonces, de eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Con esto del peso. Y luego, algo muy importante para las personas, menos utilizaciones,
menos medicamentos y menos costos médicos, ya sea para la persona o en general para el país, porque el porcentaje de diabetes está muy alto. También las personas diabéticas, por toda esa situación que hay que cuidarse mucho, por qué comer y estar pendientes de la glicemia y de la insulina y todo eso, la salud mental se puede ver afectada, el ejercicio colabora con eso también, y por supuesto la reducción de la mortalidad, que ustedes la explican. Bueno, el libro de MacArthur, yo sé que ahí se ven cosas así mucho, pero es que bueno, ese es el ejercicio, actuando por todo lado, ¿verdad? El libro de fisiología del ejercicio nos explica por qué hay una mejor captación de glucosa y menor producción de glucosa del hígado. Entonces, vean, comenzamos aquí en el músculo, porque esto es como un repaso. En el músculo esquelético vamos a tener un aumento de flujo sanguíneo, ¿verdad? Mejor capacidad vasodilatadora, tanto durante el ejercicio como cuando no estamos haciendo ejercicio. Entonces hay una mejor entrega de glucosa al músculo, eso ya lo habíamos estudiado cuando hablamos de carbohidratos. Calidad del músculo, ¿qué quiere decir eso? Las adaptaciones que experimenta la persona que hace ejercicio. Por ejemplo, la densidad capilar, que se aumenta más capilares por fibra muscular. Tipo de fibra, que sabemos que las fibras tipo 2 se van a parecer más a las de tipo 1, ¿verdad? Y las de tipo 1 son las que más oxidan grasas y carbohidratos. Y una serie de cambios bioquímicos, por ejemplo, los receptores de insulina pueden aumentar. Yo les dije que los GLUTs pueden aumentar. Hay una mejoría de la cascada de señalización de la insulina. Bueno, esto se lo voy a explicar después de las cetonas. Entonces, mejor actividad o mayor actividad de las enzimas glucolíticas. Entonces, usan mejor la glucosa. Y la glucógenosintasa, que recuerden que es la que nos aumenta las reservas de glucógeno. Bueno, entonces es como un repasito, todo esto. También el área de almacenamiento de la glucosa puede aumentar, ¿verdad? Porque nosotros, por eso se recomienda, además del ejercicio aeróbico, el ejercicio contra resistencia. En estas enfermedades es muy importante mantener el músculo y ojalá mejorar, aumentar la masa muscular, porque eso significa más reservas de glucógeno, más oxidación de grasas, ¿verdad? Entonces nos ayuda a controlar los factores de riesgo. El páncreas, bueno, mejor función de las células beta del páncreas, dijimos, entonces se va a reducir la hiperinsulinemia, que ya la vimos en un gráfico, ¿verdad? Cómo se reduce la hiperinsulinemia, y eso entonces favorece que se depositen menos grasas, sobre todo la grasa abdominal, que dijimos que es la que es más riesgosa. Entonces eso está asociado con la insulina y también está asociado con lo que está pasando en el tejido adiposo. Y si hay menos adiposidad abdominal, aquí hay un resumen de solamente esto, factor de necrosis tumoral, que dijimos que asociado con la IL-6 son adipocinas inflamatorias que afectan el músculo. Y entonces también con el aumento de los GLUTs y de los receptores en el tejido adiposo, se va a liberar menos grasas a la sangre, porque el tejido adiposo va a estar usando glucosa como fuente de energía, entonces se produce menos lipólisis. Recuerden que si aumenta mucho la liberación de esos gases, se van a ir a depositar en otro lado, cuando estamos en reposo, estamos hablando, ¿no? Entonces, se reducen los ácidos grasos en el plasma, y eso hace que se depositen menos ácidos grasos, por ejemplo, en el hígado. Entonces va a haber mayor aclaramiento de los ácidos grasos. Bueno, todo eso, en conjunto con lo que sucede en el hígado, que por cierto, el hígado graso se previene con ejercicio, no está ahí puesto, pero hay prevención de la aparición de hígado graso, y también el ejercicio colabora con el tratamiento del hígado graso. Casi no hay nada para tratar el hígado graso, hablando de medicamentos, hay algunos, pero el ejercicio es una de las estrategias para tratar el hígado graso. Bueno, ve que no estaba tan complicado, no nos veamos un resumencillo, un repaso de las clases anteriores. Entonces nosotros tenemos un continuum. La persona puede oscilar en una serie de condiciones asociadas a complicaciones.
En un extremo está lo ideal. Vean que aquí está actividad física regular, la flecha para acá, ¿verdad? Entre más actividad física, más probabilidad de que tengamos todos estos factores de riesgo controlados, que ya no lo voy a repetir otra vez porque se van a aburrir, pero ahí está la obesidad, la obesidad, la presión arterial, todo normal, los líquidos, todo normal, ¿ok? Pero nosotros entonces podemos movernos en eso. O sea, eso no es como fui al gimnasio por un mes y ya que he hecho esto, ya no voy yo. Toda la vida, esto es de toda la vida. Entonces, en cualquier momento, una persona puede pasar de aquí a prediabetes, a diabetes y complicaciones, o sea, se le pueden alterar todos esos factores de riesgo, ¿verdad? Y entonces eso ya sabemos que lleva a muerte súbita, infarto de miocardio, hemorragias en la retina, ulceraciones y trastornos metabólicos en general, ¿verdad? Si uno se va para este extremo. Entonces la idea es que si alguien ya está aquí, que eso no creo que es poco común, es bastante común, si alguien ya anda por acá, tratar de moverlo para estas cosas. Y eso se puede lograr con actividad física y con una buena alimentación. ¿Okay? Bueno, aquí hay un resumen de las adaptaciones al entrenamiento. Entonces está el ejercicio aeróbico, que tiene poco impacto sobre adaptaciones neuromusculares, como ustedes ya saben. El mayor impacto es en los trastornos que se producen en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Sensoriales o motores que producen la diabetes. Entonces eso es lo que puede tener un mayor impacto, el ejercicio aeróbico, pero las adaptaciones mecánicas, que ya las hemos estudiado bastante, ya las acabo de decir un montón, pues no las voy a repetir, pero está. Todas esas flechitas hacia abajo significa que baja, por ejemplo, la insulina, disminuye, la sensibilidad de insulina aumenta, etcétera, etcétera. No se lo voy a repetir todas porque ya las estudiamos. Pero les quería mostrar este dibujo porque el ejercicio contra la resistencia está recomendado en todo, en enfermedad cardiovascular, personas con infarto, diabetes, hipertensión, en todas las enfermedades, el ejercicio contra la resistencia está recomendado, sobre todo para aumentar la masa muscular o mantenerla. La próxima clase que vamos a hablar de obesidad, vamos a hablar de sarcopenia, porque es muy común que en la obesidad se asocia a sarcopenia, o sea, pérdida de músculo. Entonces, más bien, queremos o mantener o mejorar la fuerza, la potencia, la resistencia, en general la calidad del músculo, porque recuerden que las adaptaciones son al entrenamiento, ¿verdad? Son muy buenas, especialmente las reservas de glucógeno. Bueno, y ahí está la velocidad de conducción nerviosa, porque el sistema nervioso se altera también, ¿verdad? Entonces el ejercicio contra resistencia también reduce esa situación que DPN es aquí, neuropatía diabética periférica, o sea, las alteraciones del sistema nervioso sensorial y autónomo. Bueno, y aquí están las metabólicas, que también el ejercicio contra resistencia también produce lo mismo, menor insulina y mayor sensibilidad a la insulina, ayuda a bajar la grasa corporal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces sí se recomienda. Y aquí yo les voy a dejar eso porque no se los voy a decir todo, pero es por si ustedes van a trabajar con personas diabéticas. Aquí les puse la referencia, esto lo publicaron el año pasado, y es un consenso, que esos que dije que publican cada cierto tiempo, cada 2 años o así, cada año se publica algo. Estos son el consenso en cuanto a las recomendaciones de actividad física. Es un documento bastante grande. Yo algunas de las cosas de la clase las subí de aquí, yo las puse ahí en las referencias, pero ellos también tienen ahí este cuadro, donde todo esto está explicado en texto. Ejercicio aeróbico, cuál tipo de ejercicio aeróbico, ya sabemos, caminar, correr, ciclismo, natación, etcétera. La intensidad del ejercicio que se puede medir, ya sea en porcentaje del consumo de oxígeno de reserva o de la frecuencia cardíaca de reserva, en términos de esfuerzo percibido. Ustedes ya lo saben, ¿no? Las
escalas de Prosper? Sí. Bueno, entonces aquí está 11 a 12 en escala de Prosper con base en 20. O si es vigoroso, porque hay personas que pueden ser vigorosos, también están las recomendaciones. Frecuencia, ya sabemos que bajará todos los días, ¿verdad? Y la duración, todas las recomendaciones están entre 150 y 300 minutos por semana para casi todas las enfermedades. Entonces, eso es como un común denominador. Y recordar la progresión. Entonces aquí está también ejercicio contra resistencia, flexibilidad, que a veces se nos olvida, ¿no? Y equilibrio, que también a veces se nos olvida. Ya eso no tiene tanto impacto metabólico, pero sí está asociado a que las personas mayores van a ir teniendo esas facultades, ¿no? Entonces es bueno tenerlo presente, porque a veces las personas mayores donde más se presenta la diabetes. La mayoría de las personas diabéticas, si ustedes van a trabajar con ellas, si son diabéticos tipo 2, pues van a tener por lo menos más de 50 años. Bueno, entonces eso queda ahí. Una salvedad o cuidados. Por ejemplo, veamos primero este gráfico. Esto es personas con la glicemia normal. 3 horas de ejercicio, no hay problema, de ejercicio moderado. ¿Okay? Ya sabemos que la glicemia se mantiene. Son personas diabéticas, ¿no? Pero con la glicemia normal. Estos son los diabéticos que se supone estaban un poco controlados, entonces aquí se puede bajar un poco la glicemia, ¿verdad? Pero vean que en las personas diabéticas a veces sí se encuentran valores de 140, ¿sí? En reposo y en ayunas. Entonces a veces cuando las personas llegan al gimnasio llevan la glicemia un poco alta. Sobre todo si han comido antes. Si han comido antes llevan la glicemia un poco más alta. Y esa glicemia tiende a bajar, entonces eso está bien. Nada más hay que controlar que no baje mucho. Pero tenemos este grupo. Este grupo es los que llegan con la glicemia altísima. Los que llegan con la glicemia altísima, por ejemplo, yo conocí un señor, yo tenía un gimnasio para personas con factores de riesgo. Un señor llegaba con 600 de glicemia. Ya que aquí está calificado 300. Con 600 no puede hacer ejercicio. Las personas que llegan así no pueden hacer ejercicio. ¿Por qué? No por la glicemia, porque está altísima, sino porque elevada glicemia significa elevada ¿qué? Oxidación de grasas. ¿No? Porque si la glicemia está tan alta, ¿de dónde obtiene la energía de la persona? De las grasas. Entonces la oxidación de grasas va a estar muy alta. Cuando se oxidan muchas grasas, se producen los cuerpos cetónicos, ¿se acuerdan? Bueno, los cuerpos cetónicos pueden producir cetosis en los diabéticos. O sea, una condición que puede producir acidosis, y esa acidosis puede llevar a la persona inclusive a la muerte. Entonces, cuando la persona está con la glicemia así, no pueden hacer ejercicio. Lo mismo si está baja. Si está en menos de 100, también conocí una señora que siempre llegaba con menos de 100 porque el médico ya comenzó a hacer ejercicio y el médico nunca quiso cambiarle la dosis de la insulina. Entonces ella llegaba al gimnasio con la glicemia baja. Entonces ya sabía que tenía que llevar la fruta, o ahí sí tiene que tener un fresco o algo, ¿verdad? Por cualquier complicación, pero antes de hacer ejercicio tenía que subirle la glicemia por 100, si no, no podía hacer ejercicio tampoco. Entonces hay que tener los dos cuidados. Si está muy alta o si está muy baja, es mejor. Bueno, si está muy alta, ni modo, ahí hay que devolver a la persona para la casa. Pero si está muy baja, se le puede dar algún carbohidrato, en menos una fruta, y ya se le eleve un poco la glicemia para que pueda hacer ejercicio. ¿Alguien me va a preguntar? Profe, en el caso de que esté excesivamente alta, como el ejemplo en el que usted menciona, bueno, del todo no puede ese día y habría que empezar a hacer modificaciones como en la alimentación. Sí, normalmente llegan altos porque es que es gente que no se controla. Es que me comí una galletita o una cosita antes de hacer ejercicio. Entonces llegan muy altos. Pero es por eso. También hay gente que
no se toma bien el medicamento o no se pone bien insulina. Y bueno, no sé si nos puede comentar un poco de su experiencia con respecto a ese señor. No había como un tiempo específico, no podías esperar, como decirle, ok, no, quédese como unas 2 horas ahí. ¿Qué hacía usted en ese caso? No, devolver para la casa. No se puede porque la glicemia es tan alta, hasta que el organismo procese todo aquello en forma natural, se puede pensar en volver a hacer ejercicio. Pero eso es de horas, ¿verdad? Porque ese glicemia tiene que comenzar a usarla poco a poco, pero no lo podemos poner al ejercicio porque la cetosis se puede presentar. Entonces es peligroso ponerla a hacer ejercicio, sino que esa persona lo que tiene que hacer es alimentarse bien, o si fue que no se puso la insulina, que se la ponga, o si fue que no se tomó el medicamento, que se lo tome. Hay que buscar a ver por qué está tan alto. Gracias. Bueno, entonces ya ahí están todos los problemas que se pueden presentar cuando estamos trabajando con las personas diabéticas ya trabajadas. Entonces, si nos ponen a hacer pesos muy altos, puede aumentar la presión en el ojo y crear hemorragias percutaneas. Eso que tenerlo presente. También en los riñones, recuerden que los riñones se afectan mucho con el ejercicio vigoroso. Si esa persona ya tiene una afección renal, entonces eso también la puede perjudicar. Y la aceleración de lesiones en los vasos sanguíneos y el ejercicio muy vigoroso. Como estas personas están en mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, entonces ya pueden tener aterosclerosis. Entonces eso también hay que controlarlo, porque si la persona es diabética hacía mucho tiempo, es mejor que sea una prueba de función para descartar que va a desarrollar una arritmia o un infarto durante el ejercicio, porque esas personas definitivamente tienen más riesgo de tener aterosclerosis. Y después, la parte metabólica, ya sea que haya glicemia altas y cetosis, los que lo mencioné antes. Aquí no pusieron la hipoglicemia, pero hay que tener ¿verdad? Por eso hay que controlar la glicemia antes. Y después los musculoesqueléticos. Ten cuidado de que no vayan a chocar las personas con algo, que les caiga una pesa, o que choquen con algo, que no se los adecuado. Las medidas adecuadas para que no sube mucho el pie, todas esas cosas son cuidados que hay que tener para evitar úlceras en los pies, que son las áreas donde más se encuentran lesiones que pueden llevar a amputaciones, ¿no? Generalmente es en las piernas donde ocurren las amputaciones. Bueno, ahí está de todas formas ese resumen, y ya con esto terminamos. Hay una serie de otros dibujos que me dije ahí,